Yo nací a 4.200 metros sobre el nivel del mar. De niño fue una vida muy dura, pero creo que todos estamos hechos a ese ambiente que caminábamos kilómetros y kilómetros todos los días para llegar, digamos, a la zona donde están las chacras que está al borde del lago Titicaca, ¿no? Mucha gente que está surgiendo en el Perú no vienen de la cuna de oro. También es verdad que los grandes inventores o los grandes científicos hoy reconocidos no han sido ricos. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad, como siempre digo, y no me voy a cansar de repetirlo. Somos un país lleno de talento, con un potencial increíble, y desde Gurú queremos despertar ese potencial entrevistando a aquellos peruanos que han logrado construir cosas, que están haciendo cosas positivas y que tienen un gran impacto. Nos acompaña en esta entrevista el ingeniero Rómulo Mucho. Es un caso de éxito, es un empresario, exministro, que estoy seguro tiene mucho por contar, y desde ya mi compromiso es sacar todo lo mejor de su experiencia para la entrevista. ¿Cómo está, ingeniero Rómulo? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Jimmy, y también felicitarte por el excelente trabajo que haces, porque, digamos, encontrar historias de hombres que han sido de éxito es una motivación para los jóvenes, ¿no? Los niños, los jóvenes, y que el Perú, pues, realmente es una tierra extraordinaria, ¿no? Llena de talento, lleno de gente que quiere triunfar, ¿no? Sí, sí, Así que sí. gracias, Jimmy. Nada, muchas gracias por sus palabras. Y ahí va mi primera pregunta. No sé si usted, cuando era niño en Puno, en su pueblito, se imaginaba años después siendo muy reconocido y muy querido, además, por los empresarios y por el general, por todo lo que usted ha construido. Gracias. Mira, yo nací a 4.200 metros sobre el nivel, más o menos, ¿no? En Sí. el distrito de Juli. Juli es un pueblo muy famoso, diríamos, porque llegaron los jesuitas allá por los 1540, perdón, los dominicos, perdón. Los dominicos llegaron y construyeron iglesias, ¿no? Casi como la réplica de Roma, por ahí 4 templos, digamos, coloniales que son muy famosos porque son templos museo, tienen pinturas maravillosas que de valor incalculable. Luego llegaron los jesuitas, hubo una pelea entre jesuitas y dominicos, Sí. expulsaron a después nuevamente llegan los dominicos, expulsan a los, tiene una larga historia ya, y se constituyó, Juli, en un centro de evangelización, digamos, en el sur de Puno, ¿no? Y luego llegaron los españoles. Ese también ha sido un pueblito muy español, muy mestizo. Y bueno, yo nací en una comunidad en la parte alta, ¿no? Y bueno, de niño sí fue una vida muy dura, pero creo que todos estamos hechos a ese ambiente que caminábamos kilómetros y kilómetros todos los días, ¿no? Para llegar, digamos, a la zona donde están las chacras que está casi al borde del lago Titicaca, ¿no? Y desde niño ayudaba a mis padres en la agricultura y empecé en una escuelita rural de mi comunidad, y luego me trasladé a Juli, al pueblo, la capital de la provincia de Chucuito, y de allí por alguna razón, yo tenía 7 años, aparecí en Tacna, ¿no? Creo que un familiar vino, éramos muchos hermanos, para Ah, ¿cuántos decirte, ¿no? eran? Creo que no alcanzaba el bituti. Éramos muchos hermanos, inclusive nacidos todos, 14 hermanos, Wow. ¿no? Pero algunos murieron al nacer, otros ya crecieron, y bueno, fuimos mermando poco a poco, pero yo la verdad es que estudié casi toda mi primaria en Tacna, ¿no? Tacna. Y es por eso la ciudad que quiero demasiado, Tacna. Y bueno, ya terminé la primaria, trabajaba y estudiaba, trabajaba en una familia,
La familia llegó a quererme y me hizo estudiar de día. Y, y bueno, tenía una madrina que siempre me encontraba leyendo, siempre, periódicos viejos, revistas que encontraba, y siempre recuerdo una palabra que dijo, no, una frase, perdón, dijo, este chiquito va a hacer algo en la vida, ¿no? Ya le digo, tenía visionaria, ¿viste? Porque Sí, leía bastante, ya. leía, papel que encontraba leía, Piper creía. entonces yo creo que desde chico fui formando, digamos, una cultura general muy potente. Y desde chico inclusive me gustaba el fútbol. Aquella época llegaba la revista Gráfico de Argentina, pues, eso lo he leído décadas, ¿no? Y también a la revista Ovación, Un Perú en Sintonía, Ovación en la radio, pero la revista era Ovación de Pocho Rospigliós. Y también un estadio, a Tacna llegaba el estadio, la revista Estadio, ¿no? De fútbol. Puta. Y bueno, pues así fui formándome y también mucho me gustaba el cine, ¿no? No sé qué tiempo me daba, pero aparte estudiaba, pero en las noches estaba en el cine, ¿no? Cinéfilo, era un vicioso del cine. Y por eso recuerdo unas películas hasta el día de hoy, algunas de ellas lo he visto 10, 20 veces. Oh. Ben-Hur lo he visto 10 Ah, veces por lo menos, El Padrino lo he visto como 10 veces. Y algunas películas que me han llamado la atención, ¿no? Y hoy mismo no dejo de aprovechar cuando tengo tiempo aprovecha igual, sigue de viendo. ver películas, ¿no? Es el séptimo arte, pues. Claro. Y ahí estaba en Tacna y por lo que he podido ver, de nuevo regresó a Puno, creo que su padre lo llevó y ahí es donde luego empieza a estudiar, ¿no? Es correcto. Yo creo que yo ya había planeado quedarme en Tacna, ¿no? Se Para hacer enamoró de la la ciudad, claro. secundaria. Y un día llegó mi papá para retornarme, ¿no? Inclusive alguien me avisó que mi papá estaba, entonces yo me escondí para que no me retorne a Puno. Pero mi papá esperó pacientemente unos días hasta que Apareció. prácticamente me agarró y yo sin chistar, ¿no? Ya, papá, vamos. Y fue para mi bien también, para mi bien, porque ya llegué a Puno, a Juli, empecé la secundaria sí fue muy rápido para mí, ¿no? Tuve excelentes profesores también allí. Los recuerdo recuerdo que tengo de julio de mi colegio, porque hace días, el 3 de junio, ha sido el día de mi colegio, a la vez el día de Juli, ¿no? Acá en el Brisas del Titicaca, la Unión Cultural Juli organiza siempre un evento y yo he dado las palabras centrales. Recordé a mi colegio el nombre de algunos profesores de los que nunca voy a olvidar, nunca. Había un profesor de geografía que nos decía, hola, ¿cómo están? Cara tristes, ¿no? ¿Por qué? Nos decía, cara de acontecido. ¿Por qué? Ustedes son unos mequetrefes. Así le decía, ¿y por qué? ¿Por qué le decía tan fuerte? Sí, Que- pero quería lo despertar decía, no, no, pues es inolvidable, ¿no? sí. Y también en secundaria había, en el colegio le hicimos una huelga al director, mejoraron las aulas y encontramos unos containers ahí almacenados. Creo que en el gobierno militar pues había adquirido de Hungría los módulos húngaros, ¿no? Estaba varios años ahí, ¿eh? Entonces yo le digo a mi profesor de química, oye, ¿qué cosa es? Ahí dice módulo de laboratorio. Yo creo que está hace años, debe estar malográndose, ¿por qué no lo abrimos? Efectivamente lo abrimos, estaba intacto, microscopios, todo el Sí. equipamiento de laboratorio, y conseguimos un local y lo armamos un laboratorio, hicimos una ciencia de feria, no, feria de Feria. ciencias, perdón, Sí. feria de ciencias, ¿no? Fue muy concurrido, vinieron de otros colegios, de las escuelas. Eso lo voy a recordar siempre, ¿no? Y mucho me gustaba la física, la química. Ya fabricamos jabón en el laboratorio, sacamos hilo de seda en el laboratorio, también el agua destilada. Bueno, eso es mucho más simple, ¿no? Pero fabricar jabón es lo más simple posible, ¿no? Pero nos salió el jabón con tal que ya bote espuma, Pum, ya ya está, ya. era bueno. Pero cuando olías por la sosa cáustica, pues no, hasta que tenía un olor feo, entonces había que echarle ahí de perfume, ¿no? Para que huela rico, ¿no? Así que salimos,
yo salí en las primeros puestos del colegio. Y en aquella época yo, egresando del colegio Teléfono Catacuara, bailamos cada aniversario. Danzas Realmente típicas, una época claro. espectacular. Y quiero también algo mencionar ahí. Yo no soy católico ya, pero Juli era la base de la misión Maryknoll. Esos son los padres católicos, pero de origen americano, de origen gringo. O Sí. sea, los curas eran gringos allí, ¿no? Eran enormes, entonces, inclusive yo les espiaba, pues iba a la parroquia, ¿qué comerán para ser tan grandes, no? Y veía en la ventana, estaba lleno de frutas, estaba Estaban bien su alimentados. canasta. Y uno de ellos, ojo que los curas también todos tenían profesión. Uno de ellos se llamaba Józef Kowalczyk, el padre José. Józef Kowalczyk era de origen polaco, polaco-americano, uno de los mejores, inclusive ha sido mi profesor allí, y formaba los famosos ecos cristóforos. Era como una especie de reunión de muchachos, juntaba, venía al colegio, decía, oye, ¿quiénes quieren ser líderes? Yo les enseñó liderazgo, ¿no? Y éramos como unos 10 muchachos, así que nos enseñaba a hablar, nos enseñaba inglés, cómo hay que expresar ante la gente, cómo salir, cómo... Ya estábamos en esos momentos, digamos, aprendiendo algo de los famosos ecos cristóforos, ¿no? Eso fue muy bonito, ¿ya? Entonces, pasó la secundaria rápido y yo tenía una beca para estudiar en cualquier universidad del sur, inclusive en la uni. Por sus Será por primeros, mis por sus calificaciones que, calificaciones que le sí, dieron. debe ser que tú puedes ir ingreso libre en la uni, ingreso libre en Arequipa, Cusco, Tacna, Puno. Bueno, aquellas épocas había huelga. Claro, Siempre las clases empezaban al próximo año. Había un se desbalance demoraban bastante. digamos, casi Estaba frustrante, ¿no? retrasado todo. Pero para mí bien, porque más de un año me fui a Tacna, un familiar, un primo o hermano mayor, creo que estaba trabajando por allá, y me dijo, Rómulo, vente, ya era jovenzuelo, ¿no? También en aquellas épocas hay que decir que no había esa ley perversa que lo llamo yo perverso a los 18 años. No, hoy día hay mucha gente que tiene 15, 16, puede trabajar, ¿no? Pero hoy día si encuentran en alguna empresa con menos 18 te multan, ¿no? O sea que eso, para mí que es perverso para la gente que puede, digamos, también agenciarse de alguna manera. Entonces yo me fui a trabajar, no tenía ni 18 años, ¿no? Y en ese año trabajé en Locumba, ¿no? Para la empresa Hochschild, casualmente, para la que terminé trabajando. Conocí a don Luis, los ingenieros, recuperaban de los relaves de Toquepala. Y allí me gustó la minería. Ahí entré a la planta de Locumba como ayudante de laboratorio y a los 3 meses ya era jefe de laboratorio. Pero no había los sistemas automáticos, mecanizados, digamos, microscopio electrónico, todo era manual, ¿no? La marcha analítica de gotas de permanganato de potasio, tiosulfato de sodio y tantos reactivos para sacar qué porcentaje tenía, ¿no? Muy bonito. Y bueno, pasó el tiempo y al final estaba por regresar a Puno para ya empezar la universidad. Se había creado la carrera de ingeniería de minas, era nueva en Puno. Y pasé también por Moquegua. Ahí trabajé como un par de meses justo ya a las finales del proyecto Cuajone. Por eso lo conocí bien el proyecto Cuajone de la SAU del Perú. Lo recuerdo que se inauguró en noviembre de 1976. Era, en esa época era una de las inversiones más grandes de toda Sudamérica, ¿no? Se habló mucho, ¿no? Porque Toquepala empezó en 1955 a producir en 1960 la primera mina más grande del Perú, ¿no? Y luego Cuajone, ¿no? Entonces ya las dos minas de la empresa Sao del Perú, que era empresa también americana, ¿no? Sí. Y bueno, La transformación digital sigue avanzando y tu empresa también. Con Entel Empresas tiene las soluciones tecnológicas integrales que tu empresa necesita para potenciarse al máximo.
soluciones digitales como cloud y herramientas de colaboración para mejorar el trabajo en equipo, soluciones de conectividad como internet satelital o internet dedicado, soluciones de ciberseguridad para proteger toda tu información y soluciones móviles con planes y equipos de última generación para asegurar la continuidad de tus operaciones. Además, aprovecha los recursos totalmente gratuitos que podrás encontrar en nuestra web Comunidad Entel Empresas, como notas de blogs y los cursos online en vivo de Aprende Emprendedor, con las últimas tendencias tecnológicas para que sigas capacitándote y desarrolles tus conocimientos. Encuentra esto y mucho más en empresas.entel.p. De allí ya retorné a la universidad y sí empecé a estudiar, ¿no? Y con Ingeniería de minas con ahínco la experiencia. carrera, ¿no? Yo, no, ya había abrazado minería, ¿no? Dije, me gusta minería. Y en la universidad, todas las vacaciones me iba a las minas, ¿no? Me iba a las minas. También trabajé en Cooperativa Minera Aricoma con los mineros artesanales allí en Juliaca. ¿No? Inclusive ahí estaba un señor Pizarro como presidente, dijo, ya iba con varios mineros a la zona norte de Puno, a la zona sur de Puno, y sé cómo trabajan, ¿no? Por eso yo Sí, ahorrando siempre he dicho experiencia. que yo conozco la minería artesanal, la minería pequeña escala, ¿no? Y luego creo que salimos con buenas calificaciones también, y ya terminando la carrera, leo, había llegado una invitación, ni siquiera me avisaron, pero encuentro una invitación que estaba la empresa Atlas Copco, ¿no? Una empresa en esta época de perforación de maquinaria minera sueca, una de las pioneras en el mundo, junto a otras también, pero esta beca, la beca Atlas Copco, ofrecía una beca, pero y había que concursar aquí en Lima, ¿no? Invitaba a los mejores alumnos de las universidades donde había minería, ¿no? No, ¿Y la beca era para yo- Estados Unidos o para no, qué para país? Europa, Para Europa. te quiero Ya. contar eso. Entonces dije, creo que estoy preparado, ¿no? Inclusive el inglés también me había mejorado bastante porque me ganaba también para aprender como guía de turistas en Puno. Ah, sí. Sí, sí, he sido guía de turistas también, ¿no? Llevaba a los turistas, me iba a Mantaní, digamos a los Y ahí Uros, tuve que aprender, claro, el a idioma. las chulpas de Sillustani, ¿no? Y las vueltas por el lago, muy bonito, ¿no? Inclusive ahí conocí Andy Billings, a un geofísico británico que llegó con helicóptero para explorar uranio. Yo tengo buena memoria, ya siempre recuerdo, y Andy Billings, oye, ¿aquí vienes acá? No, no vengo a explorar uranio, me dijo, me interesó demasiado. ¿Y cómo es? Es geofísica. ¿Y dónde hay uranio? Ahí en la zona de Macusani, ¿no? Voy a dar unas vueltas y te muestro si quieres cómo se encuentran las anomalías. También en la zona de Lagunillas hay también, me dijo, pero muy baja intensidad, muy baja, ¿no? Pero en la zona de Macusani. Y efectivamente ahí hay un yacimiento de uranio que tenemos nosotros. En el Perú, el único en el Perú, ¿eh? No, claro, pero no tiene El muchos. único, ¿ah? Así como guía de turistas, porque los turistas Sí, llegaban pues a la isla Esteves, sí se recruceaba, un claro. hotel moderno que había construido el grupo Brescia, ¿no? En esa época, y ese era el mejor hotel, ¿no? La isla Esteves. Y también, y así. Entonces, ya llegó el fin de la carrera, solo dos terminamos ese año, de los casi 60 que Ah, entraron, así. Dos wow. terminamos. ¿Por qué La primera promoción somos dos nada más. una leyenda, ¿sabes? Que El primero termina. y el último, o sea, no, el primero y el segundo a la vez el penúltimo, ¿no? Primeros Ya, puestos. Primeros puestos ahí con su diploma. ya, entonces, bueno, los dos veníamos pues a Lima para concursar, ¿no? Pero yo tenía una fe enorme, ya. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas tener el control de tu empresa, desde la contabilidad, facturación y más. Rapifac está dirigido para empresas grandes, medianas y pequeñas. Conoce más en www.rapifac.com. Porque siendo estudiante ya yo estaba muy conectado con Estados Unidos, ya era miembro de la Society Mining Engineers, ya estaba conectado con Canadá. Vine a la 14 o 14ª Convención de Ingenieros de Minas, que fue el 79 aquí, en la Feria Internacional Pacífico que había y de ahí conocí mucha gente, hice networking que se llama hoy día, ¿no? Claro.
de Y contacto. desde allí también me encariñé con el Instituto de Ingenieros de Minas, ¿no? Que es de la que soy miembro hasta casi, ya Wow. voy por los casi 50 años, As- ¿no? Entonces, eh, del instituto me conecté con la Sociedad de Ingenieros de Estados Unidos y todo eso. Inclusive me llegaron libros. Yo terminé mis libros con una buena biblioteca, Surface Mining de Plyder, de Open Pit Mine Planning and Design. Bueno, entonces, ¿no? Creo que quizás no era el mejor, pero me había preparado. Como dice, le gustaba ¿Ya? leer, le gustaba Claro, revisar, claro, un ¿no? ¿No? hambriento de conocimiento. Entonces, la beca consistía pues en un examen de conocimiento. No, bueno. Un examen de inglés y otro de cultura general. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, conocimiento saqué 20. Examen de conocimiento, después pasamos a entrevista personal. Yo creo que ahí sí me pasé, ¿ya? Porque he sido muy culto. No, y aparte su historia también de Sí, superación, de desarrollo todo, y en esa gana deporte, en científicos, quién había inventado esto, cómo. Y tengo una libretita que siempre cargo, puta, donde apunto todo para no recordarme. Y porque algún francés me dijo un francés cuando quieres ser sabio, anota todo, me decía, ¿no? Ah, bueno, buen consejo. Entonces, pues así que después ya el inglés, pues tú vas a ir a Europa, tienes que hablar inglés, ¿no? Entonces, inglés, así un breve intercambio con y buen jurado, pucha, excepcional es esta beca. Creo que esa, como esa no va a haber nunca. Pero ya terminamos todos salimos, algunos nerviosos, algunos. Yo salí muy, digamos, muy alegre ya, porque creo que no había fallado. Confiado Entonces estaba. ya después cuando ya la anuncia, pues, ¿no? El ganador este año es Rómulo Mucho. En su mente, dije, Bueno, Robert, ya estaba ya, salido. no sabía qué hacer. Inclusive, yo no tenía ni plata para venir a Lima. La base decía, se paga el pasaje de La, ida y el retorno. ganador. ¿Ya? Ah. No, no, para todos los concursantes de donde venían. Ah, solamente para, igual Para tenías todos, que. y te daban tu viático también, tu estadía en Lima. Y cómo hizo para. ¿No? Entonces yo me había prestado pasaje, ¿no? O sea, y llegué aquí, ¿no? Ya, me devolvieron eso y de acá ya me regresé. Por primera vez agarré avión a Juliaca. No, no había directo. Arequipa, Arequipa, Juliaca, ¿no? Pero ya regresé como ganador, pues. Claro, ya. No, no, eso fue uno de los momentos más históricos de mi Y vida, más ¿no? felices, me imagino, ¿no? Más Porque felices de mi creo que hay un vida. punto de Ganar un inflexión concurso ahí. nacional. Sí, sí, sí. Concursaron la Universidad Católica, la Pontificia, la San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de Tacna, la Universidad Nacional de Cerro de Pasco, Claro. la Universidad Nacional de Huamanga, te imaginas, ¿no? Entonces, creo que fue el logro más grande, creo, por eso me debo al país, me debo al Estado de lo que he logrado, ¿no? Y ya de pronto ya estaba en Londres, ¿no? O sea, yo no pude venir a Lima a vivir, no, 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 directo del Puno a De Puno a Londres. Londres. Sí, yo amanecí en Londres un día como 4 de enero, ¿no? Y amanecí en pleno invierno, ¿no? O el frío con la nieve en Londres, ¿no? Y era un, un No- choque enorme. Yo era hombre de frío, claro, porque eso le iba a porque de la decir, o sea, tierra, pero pero es distinto, ya, digamos. era un frío distinto, pues, ¿no? Claro. Londres. Estuvimos en la Bolsa de Valores de Londres, visitamos dos, tres minas en Doncaster, Leicester, Birmingham, minas de carbón fundamentalmente que estaban todavía funcionando desde la empresa National Coal World, que era una empresa del Estado de carbón. Luego pasamos a Bélgica a ver la cuna del diamante o la capital del diamante, ¿no? Amberes. Amberes es una ciudad y Amberes. también ahí estaba la planta más grande de aire comprimido de Atlas Copco, ¿no? Visitamos Amberes, Bruselas, no había minas allí, ¿no? Y luego pasamos a Alemania. Alemania estuvimos buen tiempo, ¿ya? Había todavía minería en Alemania. De allí ya nos fuimos a Suecia. Era un recorrido por distintos países de De Europa. distintos países, ¿no? Ya. En algunos días, algunas semanas, y ya llegamos a Estocolmo. Esto es el colmo, le digo, a Estocolmo, Este es el Comen Estocolmo. Sí. Suecia, ¿no? Ya visitamos la fábrica de Atlas Copco. Visitamos, de allí nos fuimos al norte, porque hay mucha minería en el norte de Suecia.
Después he vuelto muchas veces a Suecia. Quiero a Suecia bastante, ¿no? En esa época estaba de moda el grupo ABBA. Se Y enamoró de luego, Europa. Se así, enamoró de Europa. lo que no te dije que nos encontramos 4 becarios en Londres. Yo llegué por el Perú, había un becario de Chile, de Pablo Castillo Rubilar, había un becario de Argentina, Alberto Bartolo Grasso, se ha dedicado a la docencia en la Universidad Nacional de San Juan, y el más famoso, ¿no? Que en esa época no era famoso, es de Marco Tifani. Marco Tifani era becario australiano de la Universidad de Wollongong, y bueno, él hablaba pues como australiano, mejor inglés que todos, ¿no? Eh, fue, Marco Tiffany fue gerente, el presidente, el CEO de Anglo American que ha construido Quellaveco, ¿no? Luego se transformó, o sea, fue Llegó, creciendo y llegó a llegó, los más mira, topes, ¿no? Él tiene wow, una historia maravillosa, es mi amigo, pero qué ¿no? Ahora genial. ya dejó Anglo American, estaba chair, o sea, Presidente. presidente de metales bases, base metals de Vale, también es una minera grande brasileña, ¿no? Claro, es una de las más grandes Vale, en Vale, Brasil, sí. que antes se llamaba Vale do Rio Doce. Bueno, después de, llegamos hasta el círculo ártico, Galivari, ahí soportamos frío de 40 grados, menos 40 grados. Extremo, más que, Sí, claro, más que ya, pues, Puno. ¿no? Ya cerca del Ártico. Sí, sí, sí. Y bueno, regresamos Le cambió la a vida. Estocolmo. Yo ahí aproveché para seguir cursos de Nitro Nobel, una empresa de Alfred Nobel. Ya está disponible nuestro libro De Cero a CEO. Inspírate con las historias reales de empresarios que transformaron su vida y su negocio. ¿Cuáles fueron las claves que les permitieron crecer y trascender? Tenemos muchas historias que estoy seguro te van a ayudar. Escríbenos para adquirir tu ejemplar y te lo enviamos firmado a cualquier parte del país. Apúrate que se agota. Y bueno, terminamos Suecia y llegamos a España. España. Bueno, el idioma, Bah, más, España era parecido al Perú, por el idioma, claro, todo mucho, ¿no? lo más familiar Ya posible, más claro. familiar, esa es la Sí, sí, verdad, sí. más familiar, ¿no? Primero llegamos a la Universidad, la Politécnica de Madrid, visitamos cómo está su laboratorio, su biblioteca, escuchamos algunos lectures o algunas clases, ¿no? De ahí comenzamos a visitar la mina Almadén, al sur de Madrid, está en La Mancha. Almadén era una mina de mercurio. Así que pasó eso, regresé al Perú Una visión después de... diferente, ¿no? ¿Ah? Una visión diferente Ya, totalmente, pues. Y déjame decirte que cuando que llegó aquí muchas empresas me ofrecieron trabajo. Ya, becario Atlas Copco, pues. claro. Salió mi nombre en muchos periódicos, un joven becario puneño, digamos, hizo su periplo por Europa, ¿no? Visitó tanto las minas en Suecia, fotos ¿no? En Londres. Fue publicado realmente, en mi vida sentí una alegría indescriptible y creo que también fue mucho trascendente para mi universidad. También en mi universidad festejaron bastante, ¿no? Porque creo que él era el primer puneño que había trascendido, ¿no? Fue así claro, una época muchos puneños fueron a Estados Unidos, hubo una misión americana que vino, pero no mineros, de economía, de agronomía, de veterinaria, muchos se fueron inclusive estudiando en la universidad, ¿ah? Ni sabían inglés, venían misiones americanas y se los llevaban a Estados Unidos, sí. Bueno, entonces ya aquí empecé a trabajar, me fui a trabajar en una mina de tungsteno porque me ofreció un buen sueldo el grupo Arias, pero estuve unos meses cuando supe la noticia, yo estaba al tanto cuando arranca Tintaya. Después de muchos años era la más grande inversión de aquella época, Tintaya. Iba a ser un tajo abierto, iba a ser del Estado, ¿no? 45% de Centromín, 45% del Minero Perú y 10% de COFIDE.
hasta que alguien me dijo, oye, ya empieza la construcción de Tintaya, así que abandoné la mina que estaba y me fui a Tintaya. Gracias al ingeniero Walter Casquino, desde aquí lo saludo. Eh, me dijo, vamos a Tintaya. Nos fuimos a Tintaya. Estuve desde el 82, julio del 82. No había nada, estaba cero, virgen, todo. De Empezaron inicio. a construir campamentos para los trabajadores, de construcción fundamentalmente. La construcción duró 2 años y medio, 85, pero antes me llegó una invitación, estaba en la mina trabajando, una invitación para... No, a ver, no fue un concurso, me invitaron, se llené unos papeles y me dijeron, viajas a Japón. A Japón, Ajá. es que era una Al especie de otro beca lado, igual. al, Era Asia, ya, claro. al otro lado. Por cultura sabía que Japón había avanzado bastante, porque tú sabes, en Japón se dio prácticamente la tercera revolución industrial, No, los sí, 70, ¿no? claro. Hubo una feria mundial Osaka 70, que fue prácticamente donde mostró al mundo lo que Japón había avanzado en electrónica, No, ¿no? Entonces fines esa es del la, siglo de pasado la eran, pero tercera revolución industrial se dio en sí. Japón. Y ya se sabía, estudiaba el sol, el país del sol naciente. Japón es un país Fue una fascinante, noticia ¿no? hermosa para usted. ¿Quién la invitaba? Fascinante, puta, como había conquistado todo Asia, en una época, el imperio. Y también en el 64 construyeron el Shinkansen, el tren bala de 250 kilómetros por hora. Año 1964. Imagínate, tren bala, ¿no? Entonces, no, Japón, pues, algo extraordinario. Entras al avión nomás, Japan Airlines, el trato es otra cosa. Limpio, impecable, pulcro. Maravilloso. Llegamos a Japón ya, nos hicieron toda una inducción de cómo uno tiene que caminar en Japón. No- en Japón no se da propina, porque la propina es una ofensa, ¿no? O sea, así cosas por el estilo. Eh, Aquí no pierdes ni una aguja, Una cultura totalmente diferente, pues, ¿no? totalmente. Claro. No se pierde nada. Tú vas al tren, está lloviendo, vas a encontrar ahí en un sitio paraguas. Sí. Tú agarras tu paraguas, regresas, dejas el paraguas. O quieres usar una bicicleta, ahí está la bicicleta. Agarras la bicicleta y te vas. Retornas, ahí lo dejas la bicicleta. Impresionante, impresionante. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? De ahí estuve en Japón como 6 meses. A veces digo más, porque he vuelto ya después del Claro, trabajo, ya he vuelto por más. trabajo, he vuelto por la academia, he estado en la Universidad de Kioto, inclusive estaba aprendiendo un poco japonés. Este, Nos fuimos, en realidad, nuestro centro de investigación estaba en Shizuoka, en Fujinomiya. Fujinomiya está casi a las faldas del monte Fuji. Espectacular, espectacular. Pero la beca consistía, aparte de lectures, de clases en el centro de esta investigación, viaje por todo Japón, porque era parte de conocer la cultura, ¿no? Llegamos hasta Hokkaido al norte, hemos viajado en Shinkansen hasta el sur, hasta Kyushu, Se han dado recorrido por todo. Kyushu, Kumamoto, Osaka, Nagoya, Hiroshima. Interesante. Qué lindo. Así que estuvimos allí y ya retorné a mi trabajo a Tintaya ¿Y cuánto tiempo y estuvo en Tintaya? Ahí, estuve pues casi 3 años y hubo un problemita en Tintaya que son clásicos los problemas que hay en el Perú. Va, me da pena decirlo, pero sí hay siempre argollas,
siempre hay cosas, ¿no? Y nunca he sido de agachar ante nadie, nunca. Nunca de someterme a nadie, ¿no? Eso sí, tenía mucha personalidad. Ahí hubo algunos desencuentros, hasta que creo que me aburrieron y tuve que salir. Y les Pasa. dije, no, no me votan por malo, por si acaso. Me voy. Me considero muy bueno, pero volveré y cuando retorne, retornaré en helicóptero, les dije. Se dio 20 años después, era viceministro allá en 2005. Volvió en helicóptero. Había un conflicto violento en Tintaya. Conflicto. Salvamos al alcalde, que lo linchan. Felizmente no hubo ningún muerto, pero fue muy, en esa época estaba BHP Bilitón. Y yo le dije al ministro, voy a resolver este problema. Voy a resolver. Me fui al Cusco, veí en un helicóptero como alto comisionado. Alto comisionado. Claro. Entonces, y con militares, con policías, un séquito, ¿no? Sí. Y ya para llegar el plaza estaba lleno la plaza de armas. Toda la expectativa, me imagino, que estaba Expectativa, ahí. ¿no? Ya sabían, ¿no? Entonces yo les digo, yo voy a entrar solo. Algo de confianza tenía porque yo había trabajado allá. Eso fue para mí. Conocía parte de la realidad, Claro. conectaba con... Sí, entonces llegué a la plaza de armas, caminé y solo. Siempre he dicho que no hay que tener miedo a las personas. Las personas no son animales. Las personas son como nosotros. Y el mejor arma que tiene el ser humano es la palabra. Entonces, caminé, creo que ni se dieron cuenta. Yo estaba, como soy también bajito y trigueño, entonces yo ya estaba ante ellos, parado. Estaba con alto parlante. Oye, yo soy el viceministro. Sí. Y bueno, muy lindo. Me dirigí a la plaza. Queridos hermanos, queridos espinarenses, yo soy el viceministro, ¿no? Yo vengo a resolver el problema. Yo no me voy si no resuelvo. Hoy tengo el poder. Hoy tengo poder para poder resolver el tema. Además, yo no te engañaría así al pueblo, porque yo soy como tú. Así. Yo soy como tú. Se acabó el conflicto. La plaga. Empezamos a negociar. Una... Bueno, me he saltado, ¿no? Me he saltado de los 20 años. No, Así que salí de Tintaya, me trajeron acá a Centromín, a Comsa, consultores mineros metalúrgicos, que era la empresa de ingeniería de Centromín, con el ingeniero, a quien lo recuerdo con mucho ¿Y ahí fue cariño. cuando se pone a emprender o en qué momento usted también se pone a ¿Ah? emprender? ¿En qué momento se pone a emprender? Espera, pues, todavía estamos. Ah, ya, falta todavía. Entonces, trabajé Comsa y un ingeniero también que era muy prestigiado me dijo, Rómulo, vamos al Pasto Bueno, una mina de tungsteno, la parte más alta entre La Libertad y Ancash, cerca de la laguna de Pelagatos. Así se llamaba Laguna de Esa Pelagatos. mina es muy famosa, tungsteno. Tungsteno es un metal Sí. muy importante hoy día, ¿no? Y siempre lo fue. Cuesta 4 o 5 veces el cobre, ¿no? Y casualmente esa mina tiene mucha historia para que construir Apolo 11 llevar un tungsteno de la mina Pasto Bueno. Y un tungsteno de primera calidad a nivel mundial. Ya. Trabajé y llegaron los terroristas y tuvimos que escapar. Estaba en una época ya el terrorismo estaba dominando, tenía Complicadísimo, zonas claro. liberadas en el Perú, ¿no? Y fíjate que muchas empresas mineras, los terroristas han matado gerentes, Sí, superintendentes, eso mina San Rafael, la mina varios, Quirubilca, varios, las sí. minas de Ayacucho. La carne de cañón eran los ingenieros de mina. Decidieron Y, una y bronca. llegaron a la mina, pues nosotros, inteligencia, alguien pasó la voz, así que
una mochila, agarré mi mochila, mis cosas, todos se quedaron ahí, en donde me habían dado mi casita, todos, mi cachivachería, todos, mis muestras de minerales, es una mina que arrojaba muestras, pero una muestra de rodocrosita esa mina llegó a costar $130.000. Está en el Smithsoniano allá en Washington. Una muestra de rodocrosita de la mina Pasto Bueno. Wow. Tiene mucho valor los cristales. Rodocrosita con monoclínico de tungsteno y con cuarzo, ¿no? Increíble. Bueno, todo se quedó hasta volví después de muchos años estaba visitando unos proyectos por ahí, por La Cabamba, por Payasca, esa zona, y mi colega me dijo, y me han dicho que ya está funcionando Pasto Bueno, vamos, le digo, Pampa, subimos hasta arriba. Sí, efectivamente, una empresa canadiense ya lo había reabierto la mina, pero ya estaba en otro lado la planta concentradora, todo. Y bueno, luego, este, de Pasto Bueno, de los Terrucos, ah, me fui a mi tierra, en la universidad me recibieron como profesor, me contrataron rápido, Con la ya no ausencia perdí ahí. el tiempo. Estaba dictando curso cuando me dicen, oye, tienes que volver al norte. ¿A dónde? A Pacasmayo. ¿A dónde? A Cemento Pacasmayo. Cemento, pues, claro. Cemento Pacasmayo. De Hochschild también, pues, ¿no? Hochil. ¿No? Y ahí estuve más de 10 años, pero en la última etapa de Hochschild estuve desarrollando la mina Zipán, la mina de oro, ¿no? En Cajamarca. Ahí me accidenté, era superintendente general. Me accidenté y ahí terminó mi trabajo en la empresa privada. Me accidenté, un accidente muy. El carro o con... Choqué con un bus, yo estaba manejando, regresaba a Cajamarca, a 2 horas de Cajamarca por la zona de Hualgayoc. Hay pues sí, un bus venía pero con toda velocidad, invadió en una curva a mi carril y yo no tuve escapatoria. Así que a la camioneta lo botó a una quebrada, ¿no? Uf, Y yo estaba dentro, ¿no? se salvó. Un milagro. Ya estuve en knockout como 5 horas. Han venido a rescatarme. A la 1:15 más o menos era el accidente. 1:15, 1:20. Y reaccioné como a las 5:30 de la tarde, ya en la clínica en Cajamarca. Y mira, Dios ha querido que no. Querido, claro, No, no, pero bueno, no. desde ahí retiré, me vine a Lima, ¿no? En Lima me establecí y bueno, pues me ha liquidado muy bien la empresa, tenía mi casita, mi carro y además creo que tenía billete por ahí, un amigo me dice la tentación, me dice, Rómulo, ¿no te gustaría ser congresista? ¿Por qué no? No, hasta ahí momento nunca había pensado involucrar en política. Hay una parte que dije, en el colegio, como era bueno en laboratorio y todo, siempre había soñado tener una empresa. Y fundamentalmente tener una fábrica. Porque le encantaba todo lo que es Sí, la sí, dije, yo experimentar y todo lo tengo que demás. fabricar algo. Y desde ahí tenía ese chip, ¿no? Entonces ahora que salgo dije, ya, pues ahora sí, Su momento, retomaré. ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer en este momento? Me gustan los explosivos. Yo en un momento he sido uno de los mejores ingenieros de explosivos del Perú. Ahora hay un batallón de ingenieros jóvenes que ya son mejores que yo porque ya tienen más Más herramientas, herramientas, claro, ya más avanza la más información. avanzados, más Sí. tecnología, ¿no? Pero una época yo sí, porque me especialicé en Suecia, después en la Universidad de Queens en Canadá, explosivos, ¿no? Y también varios cursos en Estados Unidos con Frank Chiappetta, en Austin Powder, ¿no? Y me gustó los explosivos. Cómo detonar un macizo rocoso
calculando estrictamente la cantidad de energía que tiene que liberar una masa explosiva para quebrantar un macizo rocoso. Es una especialidad bien bonita Sí, y aparte es que es clave, ¿no? y Para... fascinante y también mucha adrenalina, porque en explosivos el primer error es el último. Claro. O sea, no hay, No no hay hay tiempo para corregir. muchas cosas, sí. No, no. Tengo un cerro de libros de voladura. Inclusive yo estaba escribiendo un libro de voladura. Está- Quedó ahí, pero voy a terminarlo un No, día, todavía tiene el ¿no? espacio para hacerlo. Ahora que voy a tener más tiempo, ¿no? Así que fue así como me nació siempre hacer empresa y dije, como manejo yo bien tema de voladuras, formé mi empresa de perforación voladura, ¿no? Cosa que hoy me está trayendo problemas en las fiscalías porque dice que como tengo empresa, yo contrato con las empresas y que todo el mundo piensa pues que todos son malosos que sacan la vuelta al Estado. No, no, no lo hago yo, no lo haría. Cuando asumí el ministerio cerré así, ¡pum! Dije no. Y así lo supieron la presidencia, el Consejo de Ministros. O sea, no, no. Yo, si me dedico hasta aquí, no puedo hacer más allá, cosa que me ha traído varias carpetas fiscales, ¿no? Obviamente que tienen que archivarse porque no hay nada, no he hecho en absolutamente nada fuera de lo que sea irregular, ¿no? Y bueno, formé la empresa. Ya tenía un nombre, usted tenía un prestigio, ya pues de pues, Había ahí hizo nombre, crecer, claro, tenía un nombre con eso ya había un hombre, hizo pues, crecer. Rómulo Mucho, pues, sinónimo de explosivo. El explosivo. Capacitaba a la policía en los tiempos de explosivos. Capacitaba Sí. a la policía al uso de explosivos, para medir tiempos, cuándo detona, cómo... Que tengo unas experiencias lindas. Y no solo eso, mi querido amigo. Visité fábricas de explosivos en el mundo, en Francia, en Toulouse. Fabricaba uno el nitrato de amonio, Amphon naranja, muy famoso era eso, Orange Label. Después visité en Canadá, visité en Chile, después viste en Chile una planta enorme, enorme, en Aix, en Mejillones. Después una planta en Canadá, planta en Rusia. También llega a Rusia, ¿no? Bueno, empezó los proyectos, con el boom de los proyectos también fue para todos bueno, para mí, para muchas empresas que se crearon. Creo que esa es la bondad de la minería, ¿no? Mueve la economía, Mueve pues. bastante, Sí. mueve proveedores, mueve, no solamente es extraer minerales, no solamente es extraer cobre, también es tecnología, también es proveedores, también es software, también es agua, energía, es todo. Es increíble, digamos, el encadenamiento que genera. Más ahora que, inclusive, ya casi todas las empresas mineras están dando ya las oportunidades a las comunidades locales. Esa Antes, interacción. generalmente, una Sí. empresa llegaban de todo, hasta extranjeros venían como contratistas, ¿no? Pero no, hoy ya hay una, digamos, Hay una empresas comunales, he visto, responsabilidad sí. que hay que capacitar a la gente desde el local, hay que capacitar, hay que darle, ponerlo en valor. Y que la gente dice que antes quizás era pastor o era agricultor, sea empresario y maneje plata. Tenga su flota de camiones, tenga su flota de máquinas, aprenda operación, mantenimiento. Es una maravilla, pero no lo entienden. Mucha gente todavía no lo entiende, ¿no? Ojalá llegue. Bueno, entonces nació, creció la empresa bastante con el proyecto Las Bambas, casi en todos los proyectos grandes que se han construido. En algunos bastante trabajo en Antamina, en Hut Bay, en Lagunas Norte con Barrick, eh, también, como es perforación voladura, también en carreteras en todo el país. Hemos hecho Cusco, Málaga, Alfamayo. Hemos hecho de Huancayo a Ayacucho el primer tramo. Hemos hecho Buenos Aires, Canchaque en Piura, Un montón de proyectos. Laimebamba, Pero Ruiz Laimebamba en Amazonas.
Y así te puedo recordar carreteras, voladura, Claro, voladura. Porque para todo. No ¿cómo solo vas a vencer a la roca? Han intentado utilizar machacadoras, puntas, ¿cómo se llama estos? Se llama los breakers, o sea, las puntas para romper rocas, ¿no? sí. Los picotones. No pueden. El único producto barato que puede romper una roca, pero bien hecho, donde hay que perforar, cómo colocar en un macizo, es la voladura. ¿Cómo vas a hacer un túnel? Claro, ahora ya hay las famosas tuneladoras, pero Más ¿cuánto cuesta avanzadas una igual, pues. tuneladora? La tuneladora que están acá, que los dos hay en la línea Millones, una metro. millonada. Claro que el suelo Y, de Lima no es roca, ¿no? En sí, algunas pero igual. zonas. El suelo de Lima es un relleno consolidado, fluvio aluvional, ¿no? Y Entonces, y bueno, también, como te digo, acá hay un error que cometí yo. No sé si es un error, pero no puedes dedicarte a la política y a la empresa. Eso sí, como mensaje para cualquiera, ¿no? No es compatible. Dedícate a la empresa. mm, Pero como responsable por haber aportado a mi país, sí estoy contento, porque en corto tiempo también que estuve en el Congreso, porque es por el tema de Fujimori tuvimos corto tiempo, yo saqué varias leyes. La ley del canon minero, la tiene pudo nombre. sacar, digamos, La ahí. ley de fiscalización, la ley de la acuicultura, la ley de la electrificación rural. ¿De quién es? ¿No? Entonces, Y, cuando sacamos cuentas, creo que eso sí la sociedad lo valora. no, y deja huella, ¿no? Y una de las ¿No? cosas Claro, que quería preguntarle, ya estamos en una hora de entrevista, la verdad que es una historia tan rica y gracias por contarnos a detalle, porque eso, digamos, da esas lecciones, ¿no? Que sí es posible ¿no? salir adelante. Y mi pregunta era, ¿cómo usted ve ahora el Perú? Me compartió una presentación de ciencia, de tecnología, a usted le ha encantado. Sí, me ¿Cuál encanta. es el potencial que Te he mandado tenemos? una Sí, presentación. No hacemos ciencia, no investigamos, tampoco hay condiciones. Encontré varios libros. Yo el libro Ilustración ahora, Enlightenment Now, de Steve Pinker. ah, Leí los cuentos chinos del famoso Oppenheimer, el periodista, es mi amigo. Leí Michio Kaku, La física del futuro. Leí The Trust, La confianza de Francis Fukuyama. ¿Por qué fracasan los países? no, Why Nations Fail. ese es el premio de economía. Mi amigo ha venido acá, S- Robinson trajo hace Jim Robinson, sí, pero pero el anterior él lo hace con Aaron hace Moglu. Acemoglu, Sí. turco. El profesor en el MIT, Robinson es profesor en la Universidad de Chicago, ¿no? Vino al Perú. Claro, lo he leído, no necesariamente se cumple todo, pero sí un 60, 70, 65%, sí. Mucho lo ves la institucionalidad, obviamente que sí, pero hay muchas cosas más en el Perú, en la educación. La educación de calidad. Y encontré un artículo, alguien me pasó, es del 2005, que lo hace Eric Hanushek con Ludger Fossmann de la Universidad de Múnich, el otro de la Universidad de Stanford. How education quality, no, ¿cómo se llama the role of education quality in economic growth. El rol de la calidad de la educación al crecimiento económico. ¿De qué se trata? Que países que educan a su gente, a sus ciudadanos, jamás será pobre, No, potente. jamás. Y países que descuidan, está condenado a ser pobre. No solo porque, claro, el Perú tiene recursos, pero si no hay calidad en su gente, primero que no lo valora, segundo que no lo aprovecha. Porque no solamente, ya lo dije, no solamente es extraer, no solo tenemos recursos minerales, tenemos uno de los mares más ricos del mundo, gracias a la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt trae
agua muy fría del centro del Océano Y Pacífico eso le da y una choca en el diversidad norte del Perú. inmensa. Ojo, ¿ah? No hay ese pescado en Piura que haya en Moquegua o en Tacna, no lo hay. Solo se da, digamos, en la Norte. zona de Piura, Sí, beneficiado para Ecuador, por esta para el Perú. atún, por ejemplo. Entonces, tenemos una biodiversidad, tenemos monumentos históricos, y estamos con unos ni siquiera 3,5 millones, a veces llegamos un poco más, nacionales, extranjeros, 7 millones. Potencial increíble, ¿no? De, Francia, Italia y España, algunos años más otros, entre los tres mueven más de 200 millones de turistas. Y eso es un ingreso muy grande en el PBI. ¿Cuánto gasta un turista al día? Los restaurantes, en el hotel, lo que compra. Eso siempre le decían antes la industria sin chimenea, pues, ¿no? mueve. Entonces, los hoteles, cuánto de turistas. Ahora, pero para eso necesitamos seguridad ciudadana, por ejemplo. Estamos siendo un camino a una degradación institucional y el Estado de Derecho. Estamos sufriendo de que rápidamente los congresistas han aumentado el gasto y podemos llegar a que los gastos sean más que los ingresos y eso se llama, digamos, déficit fiscal y eso afecta también a la inflación que siempre, en cualquier momento puede saltar. También todo lo que es la ola de criminal, de la violencia, la extorsión, la economía ilegal, ilícita, ¿no? Está ahí dentro de ellos está la minería ilegal. Entonces, cosa que hay que ordenar siempre, como yo digo, no es que los peruanos no tengan derecho, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a desarrollarse, pero de manera ordenada, ¿no? Hay que tener, porque también hay que saber que los recursos, todo lo que saques son de la nación, Sí. y aún así los saques también tienes que ser Y consciente, responsable también para ¿no? De que que no también, por contamine y todo, ¿no? supuesto, porque nuestra economía es 80% informal, 20% formal. Y entonces, qué fácil, ¿no? ¿Cuál es más fácil? ¿Que el 80% se va el 20 o el 20 al 80? Más fácil. Entonces, el formal que paga, que para la olla, puede decir, oye, yo también me paso pues, a hacer un informal, ¿no? No hay incentivo para Entonces, quedarse. esas cosas hay que enseñar, que la gente sea consciente y que tiene que ser consciente de que también tiene que respetar los derechos de otros. Bueno, a- aquí en el Perú hay la oportunidad para ser grandes, ¿sí? Genial. Por más ahora, pero hay que hacer cirugía mayor, hay que hacer Y reformas profundas, políticas, reforma en la salud, reforma en la educación, en todo. Yo digo siempre, hay, y menos Estado. Menos Estado es más eficiente, no más Estado. Más Estado es más corrupción. Además, la verdadera economía social de mercado es que quien genera la caja es el sector privado. Y quien administra y que administre eficientemente los recursos captados para cerrar brechas es el el Estado. Estado. Que funcione, Hay ¿no? que Ahí está. entenderlo bien. Y el Estado que funcione y que hay cada vez más, digamos, pobres en muchas partes del país donde no llega y se va en corrupción. Una pregunta final que quiero hacerlo antes que se nos pase el tiempo es, ¿cómo- ¿qué crees que ha sido los factores que le ha permitido a usted, digamos, de un pueblito en Puno, trascender a nivel, no solo nacional, a nivel internacional? Su nombre en lo académico, en lo empresarial, es muy reconocido. ¿Cuáles cree que han sido los factores que a usted le han impulsado esto como persona? Yo creo que es la necesidad. Siempre se ha dicho que la necesidad es la madre de la ciencia. Mismo Einstein dice, pues no, las grandes crisis son una bendición de Dios porque eso te permite retroalimentar y no hay éxito sin fracaso. Todos han fracasado, ¿no? Por ejemplo, hay momentos malos, hay momentos buenos, pero los momentos malos deben ser una lección muy grande de autoanálisis de qué es lo que uno no ha hecho bien, ¿no? Y dentro de ellos, no esto es una queja, sino como te dije, quizás porque al dedicarse a política sí
tomas decisiones correctas, estás haciendo favor a millones de peruanos, ¿no? ¿No? Para mí un poco fue un freno, ¿no? Creo que como empresario, incluso ya hace tiempo que yo debía estar dando servicios, que ahora ya voy a empezar a países vecinos, estoy dando por Argentina, por Ecuador, estoy yendo a Panamá ahora, ¿no? Estoy haciendo consultoría internacional porque yo estoy impedido de trabajar en el Perú en mi sector. Creo que son reglas de juego, ¿no? Hay que respetarlo, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Hemos ganado cierto prestigio, ¿no? Y donde voy me condecoran. El año pasado fui a Chile, también me condecoraron, ¿no? Tengo una condecoración en Estados Unidos. Qué bonito. Así que yo me siento feliz, doy gracias a Dios, a mis padres, a mis amigos, a todos los colaboradores que he tenido siempre. Siempre han estado conmigo, presentes, ¿no? Y solo rezo para que la gente haga bien las cosas, porque el Perú está sufriendo. Hay una incertidumbre. No estamos mostrando la confianza para el inversionista. No hay acá nada cae del cielo. Y lo he dicho 1000 veces. El círculo virtuoso es primero la confianza. Yo como ministro he recuperado la confianza. Los australianos, canadienses, americanos, todo el mundo, Rómulo mucho, a ministro. Todo el mundo ha venido a visitarme, todo el mundo me ha llevado a Washington para firmar un documento del Critical Mineral Partnership, o sea, que es una carta de intención para trabajar en todo lo que es minerales críticos. Entonces, viene la inversión, es el que genera trabajo, es el que genera todo el encadenamiento productivo. Y no quisiéramos ni un peruano sin trabajo, porque yo lo he dicho en el mismo gobierno, que el mejor programa social de un gobierno es generar empleo. Y no de subsistencia, sino empleo de calidad. Para cada uno, sí. Y adiós asistencialismo. El asistencialismo no puede ser eterno. Es para salir adelante un periodo. Y mi pregunta final es, ¿y qué consejo le daría a los jóvenes que son nuestra próxima generación, o que son el presente? Mira, el mundo ha cambiado bastante. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de puros centros de datos, data mining, la minería de datos. No minería, sino así se llama, data mining. Sí, por toda la... ¿No? Entonces, hoy día los jóvenes sí tienen que entrar en la tecnología. Y en las universidades tienen que reestructurar los currículums. Hay muchos cursos que se dictan que ya no se utilizar. Hay muchas cosas que no están todavía no están inventadas, se van a inventar. Por lo tanto, yo creo que ahora sí, ahora que es el reto muy grande, ¿no? Y que el estudio, como decía Benjamin Franklin, el estudio es una inversión, es la que mejor tasa interna de retorno tiene. Clarísimo. Transforma futuros. Genial. Bueno, muchas gracias, estimado ingeniero, por contarnos su historia tan bonita que queda por su legado. Yo le animo a seguir construyendo un mejor país. Y le agradezco también por todo lo que ha hecho en la empresa y usted es un modelo a seguir. Espero más adelante nos pueda volver a acompañar. Vamos a seguir trabajando, vamos a hacer más grandes cosas porque crear empleo es hacer patria. Crear riqueza, crear impuestos, generar impuestos, estás aportando al país de una manera, digamos, como una obligación, porque todos tenemos derechos y obligaciones, no solo derechos, también tenemos obligaciones, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Sí, hay una Muchas frase. gracias, Jimmy. Gracias a usted. Te felicito por tu trabajo y sigue, digamos, entrevistando digamos, a peruanos que han sido ejemplo, y que siempre son, digamos, como una mente que ilustra, ¿no?, al resto, porque mucha gente que está surgiendo en el Perú no vienen de la cuna de oro. Conozco mucha gente. Sí, muchísimos. ¿No? Y también es verdad que los grandes inventores, con los grandes científicos hoy reconocidos, no han sido ricos. Por eso
Hay un dicho árabe que dice muy famoso, que lo repito siempre. Mi padre andaba en camello, mi abuela andaba en camello, mi papá andaba en camello, yo ando en Rolls Royce, ¿no? Un árabe. Mi hijo va a andar todavía digamos, ya no en Rolls Royce, pero puede ser también Rolls Royce, pero mi nieto andará otra vez en camello, dice, ¿no? ¿Y qué dice al final? Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Una lección maestra. Bueno, sí, Muchas sí. gracias. Muchas gracias, estimado Rómulo. Muchas gracias, querida comunidad, por vernos. Si les gusta este episodio, por favor, comenten y compartan. Como saben, cada semana llevamos estas historias y ahora vamos a empezar a recorrer el país, a buscarlas, a encontrarlas. Y hay tantas y llevarlas para todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.